Acuérdense que nosotros encontramos ese valor haciendo f de x igual a 0. ¿Se acuerdan? Entonces, ese factor, este valor de aquí, llévale 0. El valor de la función es 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros exactamente colocamos la raíz cúbica de 3 medios, aquí esto da 0. ¿Sí? 0 exacto. Entonces, nosotros, ese ya es un punto de la gráfica. Ese es un punto de la gráfica. ¿Qué otro punto es importante? El intersecto en Y, que es cuando X vale 0. Si X vale 0, f de 0 sería igual a 2 por 0 al cubo más 3 es igual a 3. Ubicamos ese punto. Entonces, aquí está el 3. Entonces, acuérdense, el intersecto en Y es 0 para X y 3 para Y. El intersecto en X es raíz cúbica negativo, ¿verdad? Aquí es negativo. Negativo 3 medios, coma 0. ¿Sí? Entonces, si venimos desde menos infinito en X es que lo pensamos. Desde menos infinito, la función es negativa. O sea, aquí el signo es negativo. Significa que la función está bajo el eje X. El eje X es este, ¿verdad? Entonces, más o menos la función. Siempre estas funciones tienen una curvatura. Así. ¿Dónde es menos 1.14? Bueno, es aquí, ¿no? Entonces, aquí viene cóncava hacia abajo. ¿Sí? Pero aquí hay cambio de concavidad. Y va a pasar por el intersecto en Y. Más o menos, esta sería la gráfica de la función. Entonces, lo que hicimos fue ubicar los puntos, ¿verdad? El valor donde X se hace 0. Ven, perdón, donde f de X es 0. Que es este es, realmente es, este punto es raíz negativo, raíz cúbica de 3 medios, coma 0. Y este es 0 para X y 3 para Y. El dominio son todos, todos los polinomios, el dominio son todos los reales. Y en el caso del rango, ahorita si lo vemos en Y, el rango también es igual a los reales. Revisen los ejemplos que están ahí en el libro, ¿verdad? Ahí en los ejercicios hay más. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, en los del 11 al 12, dice relacione cada gráfica con una ecuación. Entonces, ahí lo primero que usted tiene que ver es los ceros de la función, las raíces, los cortes en el eje X. Ejercicios del 11 al 2, al 12, sí. Lo que pasa es que tienen varios incisos. El 11, por ejemplo, tiene A, B, C, D, ya. Entonces, más o menos, voy a ver si lo hago más bonito después, pero ahorita en una carrera, básicamente la gráfica de la función.
Aquí lo que le dan es la gráfica. Entonces, hay un valor aquí que es en 1. Ustedes si están viendo ahí el libro, hay un intersecto en el eje Y que es de 2. 2. Hay un intersecto en X que es 1 y el otro es 2. Entonces, más o menos, la gráfica viene de esta forma. Tiene que pasar por intersecto en Y. Hace esto aquí. Hace una pequeña bajadita. Y después va así. Entonces, ahí no le ponen numeración en los C ni nada, pero uno intuye. Aquí es -1. Aquí es 3. No, perdón, es 2. Es 2. Aquí es 1. Y aquí es 2. ¿Sí? Entonces, con lo que hemos visto, tiene 3 raíz, tiene 3 cortes en el eje X. ¿Sí? Entonces es de grado 3. ¿Sí? Y sus factores, f de x, esto es de la forma, mire usted, va a estar un poquito complicadito, porque va a ser de la forma, tiene que garantizar usted que la ecuación corresponda con la gráfica. Entonces, tiene 3 raíces, x más 1, x menos 1 y x menos 2, ¿sí? Pero esta sería, miren, esta sería la relación de cada gráfica con una ecuación, ¿sí? Entonces, le dan la gráfica a usted. Usted debe fijarse en los cortes en el eje X, ¿sí? Que son recuerde que yo tenga factor X más 1. Si yo hago esto igual a 0, significa que esto es igual a 0. Significa que aquí es como que tenga X igual a -1, ¿sí? Es el intersecto en el eje X, ¿sí? Entonces, cuando el intersecto es en X igual a 1, es como que yo tenga factor X menos 1. Cuando el intersecto es en X igual a 2, es como que yo tenga factor X menos 2, ¿sí? Entonces, así plantea usted su ecuación. Ahora, usted tiene que garantizar que el corte en el eje Y sea 2. Veamos. ¿Cuándo vemos el intersecto en el eje Y? Cuando X es igual a 0. Entonces veamos, si X vale 0 aquí, este se hace 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces sería 0, que haría 1 por menos 1. Menos 1 por menos 2 queda 2. Esa sería la ecuación. Pero haciendo todo el producto, ¿cómo quedaría? Vamos a multiplicar primero estos dos, quedando X. Es una diferencia de cuadrado, de un solo lo puedo hacer, X cuadrado menos 1, multiplicado por X menos 2. Multiplicando ahora este X cuadrado por X menos 2, menos 1, multiplicado por X menos 2, quedaría X cubo, menos 2X cuadrado, menos X más 2. Quedando X cubo, de un solo así queda, ¿verdad? No hay nada semejante ahí. No hay nada semejante. Esa sería la ecuación que corresponde a esa gráfica. ¿Verdad? Entonces ustedes solo fíjense en los intersectos en el eje X, el intersecto en el eje Y. A veces, aquí más o menos le dieron exactos los valores.
los cortes en los ejes. Va, pero esta es la forma. Del 15 al 30. Encuentre todos los valores de x tales que f de x sea mayor que 0 y toda x tal que f de x menor que 0 y trace la gráfica de f. Entonces yo voy a hacer una que está ya factorizada para que sea más rápido. Por ejemplo, el 23. F de x igual a 1/6 de x más 2 por x menos 3 por x menos 4. Entonces aquí ya se la dan factorizada. Entonces, ¿qué? Lo primero que hay que hacer es, como ya está factorizada, yo ya sé cuáles son los cortes en el eje de las X. 1/6 es positivo, es una constante, ¿verdad? Entonces, hacer mi tabla de variación de signos. ¿Con qué valores? Acuérdense que si esto lo iguala a 0, le quedaría x más 2 igual a 0, x menos 3 igual a 0, x menos 4 igual a 0. Aquí le queda x igual a 4, x igual a 3 y x igual a menos 2. Entonces, con esos valores de x, búsquelo, es con lo que usted va a hacer la tabla de variación de signos. Colocando esos valores de x de menor a mayor. Incluyendo todos los valores, todos los factores, incluso el 1/6. Hay personas que lo omiten, pero no, yo pongo todos. Entonces, colocándolos de menor a mayor, primero sería el menos 2. El menos 2, de ahí sería el 3. De ahí sería el 4. Estoy dejando como mucho. Podemos dejar espacio aquí, 3 y 4. Acá tendría usted menos infinito. Acá tendría más infinito. Entonces, coloca usted una vertical donde están los ceros. Y este factor es, bueno, hay que poner 1/6, ¿no? 1/6, que ese no es ese 0 en ningún lado, siempre es positivo. Ya lo vamos a colocar de un solo, positivo, positivo, positivo. De ahí, este se hace 0 en x más 2. El otro sería x menos 3. Y el otro sería x menos 4. Y aquí estaría completo todo. 1/6 de x más 2 por x menos 3 por x menos 4. Que ya es el producto de todos los signos. Entonces, x más 2 lo ubica como 0 usted. Es aquí. Este se hace 0 ¿dónde? Aquí. Este se hace 0 ¿dónde? Aquí. Entonces, ahora vemos el comportamiento de x más 2 antes de su propio 0 y después de su propio 0. Con un valor menor que antes de menos 2, si evaluamos x más 2, por ejemplo, usamos el menos 3 más 2, el comportamiento es negativo. Después de menos 2, por ejemplo, usando el 0, 0 más 2, en este factor, sí, sería positivo.
lo coloca en todo, mire. Ahora voy con el 3. Valores antes de 3, por ejemplo el 2. 2 menos 3 es negativo. Valores después de 3, por ejemplo el 4 o el 3.5. 3.5 menos 3 es 0.5 positivo. Ahí está. Y con el menos 4, antes de menos 4, por ejemplo, se usa el 3. 3 menos 4 es negativo. Mire, tiene que cubrir todo. Y después de 4, por ejemplo, el 5, 5 menos 4 es positivo. Ahora hace el producto así en columna, menos por menos, más por menos, menos. Más por más, por aquí sería más. Más por menos, aquí sería más. Entonces, ahí hace la pregunta, buscar dónde es menor que 0 y dónde es mayor que 0. Entonces, f de x es mayor que 0. No, menor que 0 primero. Menor que 0. O sea, ¿dónde es negativo? Desde menos infinito, coma, menos 2. Se puede colocar abiertos. Abierto, unión, dice 1. ¿Por qué? Porque hay otro intervalo donde es negativa. Aquí, de 3, a 4. Abiertos. ¿Dónde f de x es mayor que 0? Es mayor que 0, o sea, es positivo. De menos 2 a 3. De menos 2 a 3 y de 4 a más infinito. Entonces dice uno, unión de 4 a más infinito. ¿Verdad? Y con estos datos le piden que construya la gráfica. Entonces habría que encontrar el intersecto en el eje X, perdón, en el eje Y, que sería cuando X vale 0. Entonces sería el producto de todos esos factores, 2 por menos 3, sería menos 6 por menos 4, 24 entre 6 a 4. 4 positivo, ¿sí? Entonces, los intersectos, la gráfica va a pasar por x igual a menos 2, por x igual a 3 y por x igual a 4. Donde haya cambio de signo, aquí, por ejemplo, aquí va de menos a más, de más a menos y de menos a más. Donde hay cambio de signo, por ejemplo, ese x igual a menos 2, es un punto de inflexión. O sea, va a haber cambio de curvatura. Por ejemplo, la gráfica va de menos infinito a menos 2, va a estar debajo del eje X, ¿verdad? Debajo del eje X. Entonces, bueno, el intersecto en Y. Si X igual a 0. O sea, sería encontrar f de 0, que sería un sexto por 0 más 2, por 0 menos 3, por 0 menos 4. Y eso habíamos dicho que daba 4, ¿cierto? Que sería 2 por 3 menos 6. Ese menos 6 se cancela con el 1/6, queda negativo 1 por menos 4 da 4 positivo. Entonces lo que tiene que hacer usted para construir la gráfica es ubicar esos puntos. X igual a 4 sería, entonces, estos, X igual a menos 2, 3 y 4. Menos 2, 1, 2, 3 y 4. Y el intersecto en el eje Y es 4, 1, 2, 3, 4. Desde menos infinito hasta menos 2, la gráfica está bajo el eje X, ¿sí? Bajo el eje X, entonces va a venir así. Y hay X igual a menos 2 es un punto de inflexión, o sea, la curvatura va a ser de esta forma, pero ahora va a cambiar un poquito la forma de la curvatura así, hasta pasar acá.
hasta pasar al intersecto en Y. De ahí va a ser una media curva aquí. Va a venir acá. Y de ahí va a ser esto. ¿Qué tan bajo va a caer aquí? No lo sé. Habría que encontrar más o menos ese valor. ¿Qué tan bajo va a caer aquí? Pero más o menos esa sería la gráfica de la función. Ustedes se fijan, no es difícil. Solo hay que identificar los cortes en el eje X, el intersecto en Y, hacer la tabla de variación de signo para ver dónde es más negativa, dónde es positiva. Donde es negativa, la gráfica está bajo el eje X. Donde es positiva, está sobre el eje X. Si se fijan, entre 3 y 4 es negativa, ¿cierto? Miren, aquí está bajo el eje X. Miren. O sea, toda la información debe de concordar. ¿Verdad? No sé si comprendieron.